¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Castilla y León Televisión, bienvenidos a Espacio Abierto, un martes más que además inaugura mes, prácticamente las vacaciones están a la vuelta de la esquina y vamos a hablar precisamente de un tema que es tremendamente actual, de hace apenas 7 o 8 días, pero que también con la llegada del verano, si cabe, se pone de radiante actualidad. Un tema además polémico que suele ser cuestión de debate en muchos cafés, en la calle y también en muchos encuentros familiares. Vamos a hablar del tráfico y de la nueva ley de tráfico que se aprobaba hace apenas una semana con novedades interesantes, algunas polémicas, y esta noche las vamos a debatir y las vamos a charlar en esta mesa con una mesa de auténtico lujo. Nos acompaña Ángel Torillo, que es el coordinador regional de tráfico en Castilla y León, un viejo rockero, como se define él. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Encantado. Y lo digo otra vez, un auténtico lujo tenerle Muchas aquí esta gracias. noche. También está con nosotros una buena amiga, periodista, es la directora de El Mundo de León, que hoy precisamente ha tenido que sufrir a lo largo de esta tarde-noche esa carretera para estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ángela? Pues con la experiencia de flor de piel. Bienvenida. Bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Por León bien. Bien, bien. El mundo bien también. Girando. Pues, como debe ser. También está con nosotros esta noche alguien que sabe perfectamente qué es esto del tráfico, un rostro probablemente conocido por muchos de ustedes, porque cuando se habla de tráfico, pues con cuestiones polémicas, él suele estar ahí, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Muy buenas noches y bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Lo mismo digo. Y finalmente, un contertulio habitual de esta casa, colaborador de Castilla y León Televisión, abogado y además un polemista empedernido, como es César Mata. Buenas noches, César. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bien, pues lo primero, como siempre y de costumbre, es aproximarnos, acercarnos a ese informe, en este caso, que lo que pretende es poner sobre la mesa las principales novedades de esa ley de tráfico que veía la luz hace apenas una semana. Ser implacable con conductas como esta es lo que persigue la nueva ley de tráfico que cumple ya 8 días en vigor. Los nuevos radares de tramo que se estrenarán en el trazado segoviano de la AP6 en los túneles de Guadarrama serán la principal herramienta contra los excesos de velocidad. De poco servirá la picaresca de frenar antes del radar. Se colocarán 2 cámaras, una al comienzo del trazado bajo vigilancia y otra situada al final. El lector captará la matrícula, registrará la hora exacta y calculará la velocidad media. Funcionarán de noche y de día y tampoco se evitarán cambiando de carril porque los sensores estarán interconectados. Eso sí, lo sabremos por adelantado. Tráfico hará público la fecha y los recorridos concretos que estarán bajo vigilancia. La norma trae más novedades. A partir de ahora se considerará infracción grave programar el navegador conduciendo, que el titular del vehículo permita que lo conduzca alguien sin carné o estacionar en los servicios reservados para personas con discapacidad. Se eleva a la categoría de muy graves no instalar la señalización de obras o hacerlo mal y conducir con inhibidores de radar, lo que llevará sanciones de 6.000 euros y la pena máxima de 6 puntos. Para el resto de estas cuantías, 500 euros para las sanciones muy graves, 200 para las graves y 100 para las leves. La ley conlleva también modificaciones en la detracción de puntos. Las penas máximas de 6 puntos cuando se conduzca con tasas de alcohol superior a la permitida o bajo los efectos de estupefacientes o negarse a que la autoridad pueda comprobarlo. Conducir de forma temeraria o en sentido contrario o utilizar dispositivos que alteren el normal funcionamiento del tacógrafo. Perderemos 4 puntos si conducimos sin carné, arrojamos colillas u otros objetos a la vía o nos saltamos un stop, un ceda al paso o un semáforo en rojo. 3 puntos nos costará realizar mal un cambio de sentido o no usar el cinturón de seguridad. Entre los principales cambios que se podrá pagar la multa en el momento con una bonificación del 50%, lo que ha sido criticado por las asociaciones de automovilistas, que creen que el único afán de esta medida es recaudatorio y que califican de barbaridad legal que el boletín de un agente de la Guardia Civil se convierta en una resolución sancionadora sin que lo supervise ninguna otra instancia administrativa. Desde la entrada en vigor del carné por puntos el 1 de julio de 2006, 2.150 conductores han perdido su permiso de conducir en Castilla y León. De ellos, 2.050 eran hombres y 100 mujeres. En los 2 últimos años y medio se ha detenido en la comunidad a 3.560 personas por conducir con una tasa superior de alcoholemia a 0,60 miligramos y 1.278 personas han sido pilladas conduciendo sin carné.
Pues esta es la nueva ley de tráfico, seguramente conocida por muchos de ustedes, porque desde luego en los últimos días pues, ha ocupado muchos minutos en televisión, en radio y también muchas páginas en los periódicos. Yo quería preguntarle al coordinador regional de tráfico, vemos que es una ley que empieza a andar, que empieza a dar sus primeros pasos, que de alguna manera es la modificación de una ley anterior, relativamente reciente. ¿Dónde pone el acento? Es decir, estas modificaciones realmente, ¿qué es lo que pretenden? Porque hemos visto, por ejemplo, era muy interesante ver en las pantallas la modificación de los puntos, pues, ¿dónde se quiere incidir exactamente? Sí, yo creo que tiene varios aspectos donde podríamos, en fin, detenernos, pero quizá algo muy llamativo es esa distinción entre el procedimiento arbitrado para la imposición, en su caso, de la sanción, que aparece el procedimiento abreviado y el procedimiento ordinario. Entonces, este procedimiento abreviado, que puede comenzar y terminar en el acto, en el mismo momento de la denuncia, pues quizás sea lo más llamativo respecto al aspecto procedimental. De otra parte, también el permiso por puntos. Hay una disminución de las infracciones que detraen puntos, frente a sistemas como el francés, donde se ha ampliado a lo largo de años, que fue además bastante criticado, se ampliaron las infracciones que detraían puntos, en este caso se reducen de 27 a 20, fijándose fundamentalmente en aquellas infracciones que implican un auténtico peligro, pueden estar incluso en la antesala del accidente de tráfico. De otra parte, se cumple lo establecido por la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración, al crear pues lo que llamamos nosotros una unidad virtual de sanciones con acceso de todos los ciudadanos al expediente que en su caso estuvieran instruyéndole y fuese él el interesado. Creo que hay otros aspectos, incluso hasta aspectos de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso yo creo que a lo largo del debate de esta noche podrán salir y nos podremos detener más. ¿Cuál es la opinión del presidente de Automovilistas Europeos Asociados? Pues mire, yo tengo que decir que esta es una ley que no la ha hecho la Dirección General de Tráfico. Por tanto, las palabras que yo diga, que no se me interpreten como que es una ofensa a la Administración de Tráfico, ¿no? Pero yo sí tengo que calificar esta reforma de la Ley de Tráfico como una chapuza legislativa. No es un modelo de técnica legislativa y así ha salido. Cuando se inició la tramitación en su día, iban pues un poco cohesionada, tenía un ámbito pues que perseguía determinados objetivos, pero luego lo que ha salido es una chapuza. Y hay 3 o 4 objetivos que pretende la ley y que en el preámbulo, si uno lo lee, pues dice, bueno, luego lee lo que se ha aprobado y dice, es que no tiene nada que ver una cosa de lo que se pretendía con lo que luego se ha conseguido. Son 4 aspectos. El primero de ellos, se quería con esta ley corregir los fallos que tenía importantes el carné por puntos. El principal fallo que ha tenido es que desde que entró en vigor, va a hacer 4 años ya en julio de este año, se quería que se aplicara en todo el territorio nacional. Y lo cierto es que a nivel urbano todavía hay miles de ayuntamientos que no lo están aplicando. Esa fue una de las razones por las que mi asociación interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo, precisamente porque era una barbaridad que se pusiera en marcha un sistema cuando no se aplica con igualdad en todo el territorio. Y hoy sigue habiendo ese problema y esta ley no ha corregido ninguno de los fallos que tenía el carné por puntos. El segundo objetivo era homogeneizar el importe de las multas, que quería que, hasta ahora, evidentemente, un mismo hecho se sancionaba de distinta manera en un lugar y en otro. Y con esto, supuestamente, se ha querido homogeneizar. Pues de esto, nada de nada, nada de nada. Mire, las infracciones leves se sancionan con multa de hasta 100 euros, no con multa de 100 euros, con multa de hasta. Con lo cual, la infracción típica en un ayuntamiento que se produce en un estacionamiento prohibido se va a seguir sancionando en un sitio con 30 euros y en otro sitio con 60 y en otro con 100. Con lo cual, la homogeneización no se va a conseguir. Pero es que además, con las infracciones graves que sí tienen un módulo de 200 y de 500 que lo habéis puesto al principio, es que no se está informando que sobre esas cuantías se puede aplicar discrecionalmente un recargo del 30%, con lo cual, para que tengan idea los espectadores, una alcoholemia se puede sancionar en un sitio con 500 euros y otra en otro sitio con 650. Con lo cual, ese segundo objetivo que se perseguía tampoco se consiguió con esta ley. La tercera era equiparar al procedimiento abreviado. Se quería abreviar el procedimiento que se está utilizando y se quiere equiparar el procedimiento a los juicios rápidos. Pues es que esto tampoco es así,
porque es que resulta que, en primer lugar, aquí se ha abreviado lo que son las garantías del ciudadano, las posibilidades de recurso, pero, sin embargo, por otra parte, se aumenta el plazo de prescripción, es decir, el tiempo que tiene un funcionario para poder tramitar un expediente, con lo cual ni se ha abreviado en cuanto a disminución de garantías, pero no en cuanto al plazo. Y, por último, aquí se pretendía acorralar al infractor, que el infractor pagara. Y yo esto creo que estaría todo el mundo de acuerdo. Vamos a hacer que el infractor pague. Pero es que aquí lo que importa no es que pague el infractor, es que pague alguien la multa. Y se ha cambiado el sistema de responsabilidad y se ha establecido que una persona incluso va a pagar la multa aunque no sea el infractor. Y tendremos ocasión de poderlo decir. Y luego aquel discurso demagógico, por último, de que encima la recaudación de multas va a tener un destino finalista para no sé qué cosas de la seguridad vial, que podremos tener también ocasión de poderlo debatir. Ángela, ¿qué impresión te causa la nueva ley? Pues yo igual que creo que la primera regulación, la primera ley de seguridad vial, la que viene ahora a reformarse, tuvo pues un efecto positivo y está en las estadísticas. Yo creo que en este caso estamos ante una reforma de una ley de seguridad no vial, sino tributaria. Realmente estoy muy de acuerdo con Ángel y de acuerdo con Marcos en que realmente se ha acosado exactamente al contribuyente, ya no importa tanto al infractor o al conductor como al contribuyente, al titular del vehículo, en cualquiera de las gamas. Se amplía además los plazos de persecución de esta sanción, casi aproximándolos a un delito fiscal. Se establecen tarifas, como si fuera también, con esa salvedad, con la salvedad de que luego, como es una vía de ingresos, realmente es una vía de financiación, y en estos tiempos la financiación es algo así como sagrado, pues también crea la discrecionalidad territorial, tampoco se logra una unión. Y luego además establecen cosas que a mí me parecen alucinantes, porque se premia la docilidad del infractor o del supuestamente infractor, porque al fin y al cabo es el inicio de un expediente, es decir, todavía no hay resolución en firme. Se cambia el recurso de alzada por reposición, se persigue la litigiosidad, se evita entrar en una marabunta de recursos que posiblemente eran vías abiertas de la ley por la cual se escapaba una cantidad de infractores posible y también una cantidad de inocentes. Y en este caso sí, yo creo que lo que se busca es una tributación. Por otro lado, que se dedique ese dinero a la seguridad vial, pues ojalá sea así. También tendremos que estar informados de cuánto se recauda, a dónde va ese dinero. Posiblemente la seguridad vial también sean obras en carreteras, y también nuestra ley, nuestra seguridad vial, creo que no solamente ha aumentado porque haya mucho más poder coercitivo por parte de la Dirección General de Tráfico y de la Guardia Civil, sino porque las autovías son mejores, se están progresando en esta tierra menos, pero por ahí se está progresando en autovías, y porque también el ciudadano es más consciente de lo que se juega la vida. César. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mira, yo la perspectiva que se me ofrece con esta nueva normativa no es tanto cuestiones concretas, que también lo son, pero la mayoría se han abordado, sino en qué medida existe seguridad jurídica, es decir, en qué medida se respetan los derechos de los ciudadanos o hay determinadas exigencias que entiendo que están por encima de lo que debería ser asumible. Aunque de todos es sabido que negarse a la prueba de detección de alcoholemia es un delito de desobediencia, o puede serlo por lo menos, no es menos sabido que hay unas corrientes doctrinales jurídicas que también indican que es algo que choca contra la presunción de inocencia. En cierto modo estás declarando contra ti mismo al soplar, ¿no? Bien, pues en esta normativa, por ejemplo, también se obliga, o de algún modo se va a crear un registro con el cual el titular de un vehículo indique quién es el conductor habitual, para que evitar luego, digamos, la obligación de decir, no, yo no conducía esta persona, o no sabía yo quién conducía. Digamos que son cuestiones que afectan un poco hasta dónde debe llegar la Administración, el Estado, las comunidades autónomas en exigencia de requisitos previos al ciudadano, de tal modo como, por ejemplo, se acabó corrigiendo aquella obligación también de mostrarle a la gente de la autoridad, de la Guardia Civil de Tráfico, tu recibo de estar al corriente del seguro obligatorio, cuando la propia Administración, a través del consorcio y otros instrumentos técnicos, tenía datos fehacientes de si ese vehículo, no tanto la persona, sino evidentemente el vehículo, si estaba asegurado o no estaba asegurado. Bien, pues evidentemente eso, primero había una inseguridad jurídica, y por otra parte, la otra parte de la moneda era un abuso. Si usted como Administración tiene esos datos, ¿por qué me los pide a mí? Porque evidentemente era sancionable, y no me parece mal, que el vehículo no estuviera asegurado por las consecuencias dañosas que pueden surgir. Evidentemente hay un gran riesgo cuando se conduce, pero también estaba penalizado el meramente no llevar el recibo, el justificar en ese acto que el vehículo estaba asegurado. Yo creo que la normativa
como fines, como siempre suele pasar y como en los preámbulos y exposiciones de motivos sucede, es positiva, pero que va a haber muchos aspectos que rocen con la colisión de los derechos del ciudadano y de la seguridad jurídica. Se dice que se pretende y se pone como ejemplo aprender de los juicios rápidos penales. Esperemos que no aprendan mucho, porque los juicios rápidos penales, también con la rebaja de 1/3 de la pena, suponían muchas injusticias para el culpable y para el inocente. No es extraño, en mi caso que ejerzo la abogacía práctica, que por parte del juez, sin querer prejuzgar, oye, pues yo creo que el asunto está bastante claro, mira a ver si, el cliente dice que no, al final hay juicio, por ejemplo, ante un juzgado de lo penal y hay una absolución, por ejemplo. Porque los juicios rápidos suponen muchas veces carestía de pruebas o carestías de posibilidades de defensa. A veces carestías de prueba para quien acusa y a veces también la imposibilidad de haber también reunido determinados datos, pruebas o circunstancias para quien debe ser defendido. Quiero decir que no hay que vender de un modo algo demagógico eso de la rapidez. La rapidez muchas veces es contraria a la seguridad jurídica y contraria a la justicia. Hablando de rapidez, lo que sí que parece claro es que esta nueva ley quiere incidir, quiere perseguir fundamentalmente o incide en los excesos de velocidad. Entonces, siempre que se habla de excesos de velocidad, lo digo porque habéis coincidido esta parte izquierda más de la mesa de Ángela hacia allá, incluso ha hablado de persecución al contribuyente, ¿no? Como que al final siempre acaba siendo la coletilla permanente, la etiqueta permanente. Cuando se habla de un excesivo hincapié en el tema económico, que parece evidente, pero yo creo que hay asuntos previos de seguridad jurídica que son mucho más interesantes, creo, en el fondo. Hay que defender los derechos del ciudadano, contribuyente o no contribuyente. Puede conducir una persona que no sea contribuyente. Digamos que se le puede volver a colgar o forma parte, digamos, de esas coletillas que se utilizan de manera cotidiana, ese espíritu recaudatorio, excesivo espíritu recaudatorio a esta modificación de la ley. Yo esa coletilla la llevo escuchando hace 42 años, exactamente. Es decir, cuando el procedimiento sancionador del viejo Código de la Circulación, ya derogado, al fin, por el nuevo reglamento de conductores, no olvidemos que era un decreto, siempre oí esto, que era un afán recaudador, y yo tengo también que decir que en el organismo en el que estoy trabajando, y llevo trabajando toda mi vida activa, siempre hemos pensado que lo ideal sería pues un buen día, un buen momento en que no hubiese ninguna denuncia, que no hubiese ningún procedimiento sancionador, porque en realidad nosotros lo que pretendemos, y esa es nuestra razón de ser, y si no realmente no tendría razón de ser, es la seguridad vial. No conozco ningún sistema de nuestro entorno en que no tengan un sistema sancionador, voy a decir, eficaz, nada más. No me voy a fijar ni en la ley contra la violencia vial francesa, ni me voy a fijar en el Código de Circulación portugués, quizá una de las normativas más recientes sobre la materia, que toca el sistema también, el procedimiento de responsabilidad en última instancia, que podríamos hablar de ello, del beneficio de exclusión, etcétera, etcétera, un trámite de ejecución forzosa, pero que concretamente nuestro país vecino, cuando pone en marcha este procedimiento sancionador similar, no igual, por supuesto, al que se acaba de incorporar a la ley de tráfico, a la ley de seguridad vial, tiene una disminución del número de víctimas mortales del 25%, nada menos que el del 25%. Yo, desde luego, no creo en fórmulas mágicas y no creo en actuaciones parciales. Es que esto se debe a los puntos, sí y no. Es que esto se debe a las autovías, sí y no. Cuando digo no, es no absoluto, sino que no solamente a las autovías, no solamente al permiso por puntos. Yo creo más que en nada en la conciencia, en la concienciación, de los conductores y en definitiva de todos los usuarios, porque en definitiva todos los ciudadanos de algún modo estamos implicados en el problema de la inseguridad vial. Esta ley, evidentemente, yo creo que no hay ninguna ley perfecta, ya lo digo, son todas perfectibles. La ley arranca en el año 1990, ha tenido varias modificaciones y esta es una de ellas, yo creo que muy importante, y que evidentemente
tiene que pasar un íter, tiene que pasar un proceso, quizá de depuración, si es que quedan afectados algunos derechos, como dice César. Creemos en principio que no, y sí quisiera detenerme en algo importantísimo, como es la prueba de alcoholemia. La prueba de alcoholemia, como sabéis, ha sido ya tratada, examinada por el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional estima que la prueba de alcoholemia es una especial prueba de pericia al que todo conductor tiene la obligación, y usuario, porque no olvidemos que también un peatón implicado en un accidente de circulación puede ser también sometido a la prueba de alcoholemia, y de hecho se hace, y de hecho hemos tenido casos en que el peatón tenía un nivel, una tasa de alcoholemia positiva. Entonces yo creo que estos aspectos, evidentemente, creo que lo importante es, sin merma de garantías, lograr la eficacia oportuna. Porque cuando hablamos de la rebaja de las multas, obedece a algo, y el Tribunal Constitucional lo tiene muy tratado. No se puede condonar, en definitiva, rebajar una multa, en definitiva, si la trasladamos a ese crédito a favor del Estado, sin ninguna contraprestación. Y dice el Tribunal Constitucional, siempre que vaya en beneficio del principio de eficiencia. En definitiva, como digo, es todo, por supuesto, opinable, discutible, oponible, etcétera. A mí me parece que, evidentemente, hace unos días, muy pocos, que ha empezado esta andadura, espero que larga andadura, y que sirva para el fin fundamental para el que se ha aprobado, que es precisamente el dar mayor seguridad sin merma de movilidad, que yo creo que son esos dos principios que hay que conectar permanentemente. Yo creo que en esa vía va. Y por otra parte, estamos ante, diríamos, la incorporación a nuestro derecho de determinados procedimientos monitorios, determinados procedimientos que ya en países de nuestro ámbito, el ámbito europeo, están ya en marcha hace muchos años. Por tanto, yo espero que, por otra parte, también quiero decir que a nadie se le obliga a acogerse ni al procedimiento abreviado ni dejar de serlo. Y respecto, y termino, el ánimo recaudatorio, insisto, yo creo que nosotros no estamos incitando a la comisión de infracciones para imponer sanciones de multa, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Estamos intentando, a través de campañas, a través de la educación, en las etapas, diríamos, más tiernas de un ser humano, el que seamos todos responsables, seamos solidarios, seamos en definitiva buenos ciudadanos, nada más. Bueno, yo respetuosamente lo que ha dicho Ángel, yo lo respeto, lo que pasa es que los datos objetivos no dicen eso. Eso que, Ángel, yo he cogido aquí algunos datos y, por ejemplo, desde que entró en vigor el carné por puntos, en la Comunidad de Castilla y León, por poner este caso, se han duplicado el número de denuncias. Del año 2006, 251.000 denuncias, y el año 2008 han pasado a 507.000. En Valladolid, en la provincia de Valladolid, se han cuadruplicado, es decir, han pasado de 25.000 a 102.000. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el éxito de una política de seguridad vial se traduce también, no solamente en reducción de víctimas, sino también en que haya menos infracciones y menos denuncias. Lo que no puede ser es que estemos endureciendo la política sancionadora y en lugar de evitar infracciones lo que están es aumentando. Yo no lo entiendo. 4 veces más en la provincia de Valladolid. Bien, sí ha tenido influencia, naturalmente que sí, la política de la mejora de carreteras. Yo tengo aquí datos, en Castilla y León se han mejorado, ¿cómo no? Y además eso sí tiene una incidencia directa en la reducción de accidentes. El carné por puntos y el Código Penal, eso no tiene, y nadie científicamente puede demostrar que haya tenido una incidencia directa. Porque una carretera que se desdobla y que antes estábamos en un adelantamiento y se producían colisiones frontales mortales, que era el accidente mortal, en cuanto se desdobla, ese tipo de accidentes se ha eliminado, con lo cual hemos permitido, esa mejora ha permitido reducir los accidentes y los muertos. Pero es que tengo que decir más, vamos a ver, esta es una ley que huele a recaudación que tira para atrás.
con independencia de que merma, evidentemente, los derechos fundamentales, a mi juicio, en determinados supuestos de los ciudadanos. Y puede ser, perfectamente. Aquí, ¿qué es lo que se ha querido? Mire, aquí lo que se ha querido, y además quiero decir que es una ley que no solamente es para la Dirección General de Tráfico, sino también es para los ayuntamientos y es para el Gobierno vasco y la Generalitat de Cataluña, que tienen también competencia en materia de tráfico. Bien, pues ¿qué ha ocurrido aquí? Por ejemplo, aquí, en principio, se cambia el sistema de responsabilidad. Por eso decía yo que aquí lo que importa es que alguien pague una multa, no el infractor. No es el infractor. Oiga, yo sí quiero que aquel que excede de la velocidad o que aquel que conduce borracho pague la sanción y corrija su conducta. Pero es que con el sistema de responsabilidad que se ha establecido en esta ley, esto no es así. Por ejemplo, las multas por estacionamiento, el responsable no es el que dejó el coche mal aparcado. Es el titular del vehículo, que puede no tener ni carnet de conducir. Esto lo han copiado de Francia y precisamente por esto está en discusión un convenio de persecución de infracciones con Alemania, porque se está quebrando el principio de responsabilidad personalísima de las infracciones. ¿Quién es el infractor? Oiga, el infractor, el responsable es ese, pero voy más. Es que, por ejemplo, una alcoholemia, un conductor le paran en un control de alcoholemia, que además, quiero decir además que también se obliga a la prueba de alcohol y efectivamente, como bien ha dicho Ángel, el Tribunal Constitucional ya se pronunció y se va a incorporar también con una reforma que en este momento está en el Senado del Código Penal la obligatoriedad de la prueba de los test indiciarios de saliva de las drogas, que también se va a incorporar como obligatorio en la actual reforma del Código Penal. Pues bien, yo a esa persona que le han parado en un control de alcoholemia, que se sabe perfectamente quién es, oiga, pues resulta que si ese al final no paga esa multa, la paga el titular del vehículo como responsable subsidiario. Digo, pero oiga, ¿esto qué es? Y lo traslado a la esfera penal. ¿Alguien podría aceptar, la sociedad española puede aceptar, que en lugar del violador, del autor del asesinato, vaya a la cárcel un sustituto? ¿Pero esto qué es? Oiga, yo quiero que se... ¿O el fabricante del cuchillo? Por ejemplo, César. Entonces, esto, aquí lo que importa es que alguien pague la multa. Y a mí lo que me importa, y yo me gustaría, a lo mejor Ángel tiene más información que yo, me gustaría saber, porque aquí se está jugando con un discurso un poco confuso, el tema del juicio rápido, que tiene el 30% de descuento por aceptación. ¿Cuál es la razón de que aquí en este se haya aumentado al 50% como si fuera un sistema de cara o cruz? Es que eso realmente al ciudadano le parece poco serio. Es poco serio. Suena a esas rebajas en las que consumo persigue al que previamente las rebajas sube mucho el precio para luego decir que lo rebaja a la vez mucho. Es decir, piden por exceso para luego poder ser muy generosos en la rebaja. Si realmente lo que yo he cometido merece esa sanción, el hecho de que les ahorre trámites supone ese beneficio del 50%. Es que, si me permites, César, es que lo que no es que se está facilitando el trabajo, como se está diciendo, viendo el discurso del desgobierno. Oiga, es que facilitar al que quiera pagar y esté conforme, quiera pagar, si eso ya lo podía hacer antes. El problema es, y a mí es lo que me preocupa... Que se lo permitan pagar a plazos. A mí lo que me preocupa es que se ha hecho tan difícil el ejercicio de un derecho legítimo como es el de la defensa, que una persona se le está diciendo, mire usted, se lo hemos puesto tan difícil que mejor pague usted con descuento, aprovéchese de esto, a ejercitar un derecho constitucional como es el derecho a la defensa frente a una sanción que puede considerar injusta. Y eso es lo que se le está diciendo al ciudadano. Y a mí me parece, y me gustaría saber por qué se sube al 50%. Esto es como un cara o cruz, esto es como más vale pájaro en mano, y se han aprovechado de la psicología de las personas para decir, no, mire usted. Y tengo que decir además que la mayoría, aquí se está justificando, mire, había muchos problemas en cuanto a las notificaciones que no llegaban a los ciudadanos. Tengo que decir y recordar además una recomendación que publica este mes el Defensor del Pueblo, que yo me acabo de enterar, que resulta que un gran problema que los ciudadanos no estaban recibiendo las notificaciones, salvo cuando le metían en mano en su cuenta corriente, porque resulta que el fichero de tráfico no permitía tener más de 27 caracteres y resulta que las direcciones salían cortadas en muchos de los ciudadanos. O sea, que lo bueno es vivir en una avenida de claro, no sé qué, claro, que entonces no te llega. Claro. Si vives en la calle 2, acabo de enterarme de una recomendación que anulan, y Tráfico ha anulado esas multas, de personas que están diciendo, oiga, pero es que no me llegan las multas. Pero, oiga, aquí están diciendo, Tráfico está diciendo, y los ayuntamientos están diciendo que es un problema que el ciudadano no quiere recibir las notificaciones. No, mire usted, es que tiene usted un problema. Su fichero está mal. Y aquí se está dando
se está mezclando todo un poquito y con respecto, yo puedo hablar, con respecto, por ejemplo, en los últimos datos, con respecto a los fallecidos, tengo que decir, por ejemplo, que a mí me preocupa, y aquí se está vendiendo la idea de las multas, me preocupa que ha habido una reducción, pero es que este año hay un incremento en la comunidad de Castilla y León del 18,6% de los muertos. Bueno, estos son datos, te lo puedo decir, en enero ha subido un 54%, en febrero un 28%, en marzo un 16%, en abril ha bajado un 43%, en total, hasta el día 27 de mayo, año 2010, respecto del 2009, ha habido un incremento y ya está habiendo un repunte de la producción de muertos, que eso es lo que a mí me preocupa. Lo tuyo es una preparación cuasi electoral. Bueno, es que he venido con datos. Sí, yo quiero No, Ángel, empezar... no son datos oficiales. Yo venía ahora con unos datos recientísimos, es un 16,5, pero bueno, efectivamente, hay un repunte. ¿Qué día es? Perdón, Yo tengo hasta el 27 de mayo. Perdón, sí, bueno, yo la tengo a las 24 horas de ayer. Bueno, pues lógicamente. tienes más actualizado, hombre, me alegro. Efectivamente. Yo no voy a... tengo argumentación, porque lo hago, ese seguimiento, diríamos, todos los días, absolutamente. Veo cómo iba el año pasado, que íbamos con una disminución tremenda, anormal. Hay que ver las tendencias. Las estadísticas hay que estudiarlas de acuerdo con lo que nos dicen los matemáticos estadísticos, no hay que manipularlas. Entonces, la tendencia, concretamente Castilla y León, el año pasado, el 31 de diciembre, había conseguido el objetivo europeo de la rebaja del 50% del número de muertos, tomando como base el año 2001 y como objetivo el año 2010, todavía no hemos terminado. Bien, es cierto, efectivamente, que en este momento hay un repunte. Ese repunte, incluso, voy a hablar desde un punto de vista frío estadístico, muy lejos de lo que me gusta a mí hablar, puesto que siempre que hay una víctima mortal, aunque haya una disminución del 80%, estamos ante la situación más grave que puede haber en el tráfico. La pérdida de una vida humana es irreparable, con todas las consecuencias para familiares, amigos, etcétera, etcétera. E incluso desde un punto de vista económico, no olvidemos que los accidentes están entre un 2,5 y un 3% del PIB de toda Europa y de España también. ¿Y cuál es la causa? ¿Qué es lo que nos trae preocupación? Entonces, quería decir que efectivamente el aumento de las denuncias en Valladolid, en Castilla y León y en España viene por la utilización de un sistema de vigilancia de la velocidad mediante una red de radares fijos. Radares fijos que están anunciados, muchas veces por duplicado, mediante un cartel fijo, mediante la inserción de un mensaje en el sistema de paneles de mensaje variable, donde se dice, controle la velocidad, hay un radar con el pictograma. Sin embargo, sigue la gente corriendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No denunciar? Pregunto. Permíteme un apunte. Muy breve, Ojalá nadie se excediera. Esa es la Ángel, idea. Perfectamente, pero permíteme, es que yo hay datos que tengo que son contradictorios. Y yo por eso decir, se cuadruplican el número de denuncias. Pero es que resulta que esa implantación de radares que se han en toda España, no solamente en Castilla y León, es que resulta... ¿Y en toda Europa? Sí, si yo no digo mucho que no, más que aquí. Pero yo no digo que no, si yo no quiero quitar los radares, lo que estoy diciendo es que, miren, con los datos, y si se conocieran los datos, y yo, por cierto, estoy esperando todavía que el director general de tráfico cumpla con la promesa que hizo en el Congreso de los Diputados de decir cuántos accidentes se habían producido antes y cuántos después. No es un buen lugar para exigir. A que faltan los datos. Pero quiero dar un dato, un apunte, para no interrumpir demasiado a Ángel. Es que las velocidades velocidades que se han producido en el año 2008, que son los últimos datos, tú posiblemente tengas unos datos más actualizados, respecto del 2007, es que con toda esa campaña, con todo ese aumento de multas, es que las velocidades han aumentado, no han disminuido. Hombre, yo tengo aquí los datos. Tengo los datos, perdón. A nivel nacional, a nivel año 2008, con respecto al 2007. Estoy hablando de 2010. Bueno, bien, yo te estoy dando datos de cuando yo he dicho el incremento, para comparar magnitudes iguales. Y yo estoy diciendo que se han incrementado a nivel de la comunidad autónoma un 0,5% las velocidades medias de los conductores, pero en Ávila el 6,8%, en Burgos el 1,3%, en Segovia el 8,3% y en Valladolid el 2%. Es decir, que no han bajado. Y entonces resulta que a mí me gustaría que alguien diera una explicación a los ciudadanos para decirle, mire usted, nos hemos forrado a multas.
Y eso ha servido para que la gente corra más. A ver si alguien me lo explica. No, perdón, un tengo segundo, que negar la mayor. un segundo, Ángela. Perdón. Mari. Pues a mí realmente lo que me gustaría es que tuviéramos alguna ley de seguridad vial que no tuviera que pasar por la supervisión del Tribunal Constitucional, o bien que le hiciera directamente el Tribunal Constitucional, porque es que nuestras leyes de seguridad vial tarde o temprano tienen que pasar por su veredicto. Y el problema es que es tan complicada la seguridad vial. Yo creo que, desde luego, es complicada porque el tráfico es un problema en sí mismo, y el tráfico es un problema que, en el mayor de los riesgos, como ya ha explicado Ángel, equivale a muerte, ¿no? Pero también porque al Estado le mueve una ansia recaudatoria y no se puede negar. Y esta ley, tú lees el articulado de esta ley, y más allá de los principios generales, que siempre son ampulosos y es el espíritu de la ley, que da todo muy bonito, estamos hablando de tarifa, de bonificaciones, de procedimiento abreviado, de prescripción de la infracción, de que los agentes van a estar recaudando. O sea, el Guardia Civil está ahí recaudando, ¿no? Porque si pagas de inmediato, le puedes pagar a él, ¿no? O sea, es que... Es voluntario. Bueno, no claro, va a estar hombre, por recaudando. supuesto. Yo espero que no estemos en un Es estado para- dictatorial, no, es que me para obliguen facilitar. directamente. No, es para O que facilitar. deje el reloj de prenda. No, es para facilitar. Allí no va a estar. Probablemente yo lo no que estoy quiera de acuerdo. es que la gente Yo no creo que cobrar. sea para facilitar. Yo Sí, creo que lo hablo que se mucho con los busca, agentes. lo que se busca es la docilidad. Se busca la docilidad. Se quebranta, hay una presunción de culpabilidad sobre el titular, ni siquiera sobre el conductor. Y yo misma, yo no lo debería decir esto, claro. Pero Está el expediente entrante. ahora no, Sí, estás ahora esperando que no, te llegue ahora la no, multa. pero durante unos años atrás, indeterminados, Ya prescrito. la titular Estamos del coche ha sido estamos mi hablando de la madre. ley. A mi madre, la hora la ha perseguido. Mi madre tiene 84 años y no tiene carnet de conducir. Bueno, yo creo que estamos muy preocupados en la familia porque acaba en prisión. Pero quiero decir, es evidente, negar lo evidente, que a lo mejor es el mecanismo. O sea, el mecanismo es, primero nos asustamos por los puntos y luego nos asustamos por el dinero que nos cuesta nuestra infracción, casi natural. Porque hay un problema que a lo mejor es un infantilismo, pero a mí siempre me lo he preguntado. Si tenemos una limitación de velocidad y establecemos que el límite de velocidad es clave para nuestra seguridad vial, ¿por qué mi coche tiene marcado 240 kilómetros? Eso pregunto yo. ¿Qué es el libre albedrío divino? No. Esos son los grupos de presión, evidentemente. ¿Y qué hace el Estado frente a los grupos de presión? ¿No será como los mercados? Perdón, limitar la velocidad a los vehículos que tienen ahora la obligación de llevarlo. Ya se está, y Mario Arnaldo, si conoce lo que se está cociendo en este momento, y perdón la expresión, en el grupo de expertos de la Comisión de Transportes, es precisamente la posibilidad de poner limitación a los vehículos. será que al Estado- Preguntemos a las grandes marcas si les interesa. ¿Y no será que al Estado también le interesa que de todas maneras todos vayamos de pero vez yo en creo cuando que- a 150, a 160 y así nos convertimos en agentes voluntarios de Pero yo dádivas? soy funcionario de esa administración y puedo decir, y creo que en nombre de todos mis compañeros taxativamente, que no nos interesa. Pues entonces el Estado es absolutamente está indefenso a la hora de plantearse ante las fábricas de automoción y decir, no, mire, aquí en el Estado español ustedes tienen que poner un sistema que supongo que existirá en el Perdón, mercado. Estado español no, ya Europa. Europa. Bueno, y de Todas eso- estas normas ¿Y que hay cuándo se ha aquí son planteado? normas que están contenidas en convenios internacionales y en tratados internacionales. No vamos por libre. Yo creo que lo correcto no es... No vamos por Yo creo que lo libre. O correcto sea, no no es podemos limitar- hacer nada. Yo César. creo lo correcto, Exacto. porque creo que al ciudadano hay que dejarle libertad, incluso desde la hipótesis, potencialmente el ciudadano puede infringir una norma. No se trata de negarle, digamos, la mera posibilidad. La mera posibilidad absoluta es que no se conduzca. Ninguna sanción de tráfico. Pero estamos hablando de un La delito. posibilidad... Estamos la- hablando de la posibilidad de un delito. Es la, como pro- si las la armas... posibilidad de que no se produzcan asesinatos o crímenes domésticos con cuchillos, que no se vendan cuchillos. Ya, pero es que ese cuchillo también vale para la cocina. No hay Ya. que vender los cuchillos. Pero no. nuestro Estado Yo también creo es que la línea- preventivo. No, perdón. Las Yo creo- armas no las puedes comprar libremente, están reguladas. Es decir, si está regulado el acceso a un elemento potencialmente dañino, como es un arma, salvo que sea de caza y tal, y tengas tu permiso, tu reglamento y tal, ¿por qué en un automóvil El ejemplo fácilmente tú puedes superar cualquier El ejemplo límite? no me convence. Yo creo que el vehículo no deben tener a lo tonto una velocidad tremenda, pero que tampoco hay que limitar el vehículo desde su realidad física del motor a la velocidad legalmente establecida, entre otras cosas porque la velocidad legalmente establecida puede verse modificada. Por ejemplo, yo creo que lo que hay que hacer es potenciar el uso responsable desde uno mismo, hasta por la administración favorecerlo, en un sistema de libertades, de respeto de derechos y de procedimientos sancionadores cuando deban sancionarse, claros
que se respeten las garantías de cada ciudadano, e incluso, ¿por qué no?, eficaces, porque debe existir recursos por parte de la Administración. Lo que también creo que debe, digamos, siempre se debe estar muy vigilante, y no es una cuestión de tráfico, sino en general, es, por ejemplo, también que le preocupa al ciudadano el principio de presunción de veracidad de las actuaciones de los agentes. No hace mucho un amigo me encarga un asunto de una sanción entre Valladolid y León, en Río Seco. Que yo la autovía esta que cruzamos, sí, ¿no? esa autovía. Sí, hay un momento en el que entras en Río Seco y puedes tirar recto, Plaza Mayor, Juzgados, que por eso lo conozco yo, o seguir hacia León. Ahí hay un doble semáforo. El semáforo de entrada, digamos, a Río Seco y el semáforo de salida de la Plaza Mayor o del Juzgado. Bien, pues un agente de la Guardia Civil observa que primero sale un vehículo de un semáforo y que luego sale otro de otro. Y entonces su presunción es que quien salió primero era porque su semáforo se lo permitía y que por lo tanto el que sale segundo no se lo permite. Pero él no ha visto los dos, ¿no? El Guardia Civil de Tráfico está 200 y pico metros más para allá, que es donde detienen a esta persona. Poderes. Bien, le detienen el vehículo para decirle que ha cometido una infracción. Bien, pues a los 2 días voy yo al juzgado de Río Seco y unos agentes, no sé si son de tráfico, de una empresa subcontratada, de la Consejería de Fomento, están arreglando, y tengo las fotos, el semáforo del presunto infractor. Ni siquiera digo, por supuesto, que la gente actuara con mala fe, o diciendo, digamos, imputando una infracción que no lo era a sabiendas. Pero desde luego lo que sí que también hay que tener en cuenta es que cada vez va habiendo más sistemas automatizados para sancionar, que en teoría, desde el punto de vista de la técnica, reúnen garantías que luego deben ser supervisadas, por supuesto, pero que también está la parte que se deja a la gente en cuanto a su apreciación y que, sin decir que la gente va a mentir, quizá a veces pesa demasiado ese principio de veracidad. Igual que hace también unas semanas ha llegado al despacho, por unas carreteras de León, un cliente al que le ha perseguido la Guardia Civil durante 8 kilómetros, realizando una conducción absolutamente temeraria. No sé, a lo mejor a los 2 kilómetros le podían haber detenido, no hacían falta los otros 6. Es decir, que siempre surgen dudas de la gente, no por mala fe, ni incluso por falta de formación, sino si se actúa realmente de modo, digamos, correcto y de un modo en el que se permita que el ciudadano se defienda, porque evidentemente desde el principio de la veracidad de las actuaciones de la gente, si se rellena el acta de una determinada manera, la estás blindando. Claro. Como el árbitro de fútbol. Yo quería, muy brevemente, al hilo de lo que ha comentado Ángela, dar respuesta, incluso porque esa es una pregunta que se hacen los automovilistas, los ciudadanos. ¿Por qué no se limita la velocidad en construcción de los vehículos? Y eso es porque, en primer lugar, eso es una materia, como bien ha dicho Ángel, comunitaria, es decir, España no puede intervenir en cuanto a la normativa de construcción de vehículos, sí puede intervenir porque es competencia en cuanto a la limitación de los límites de velocidad, pero no en cuanto a la construcción. Incluso muchos fabricantes de automóviles limitan sus propios coches. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué eso no ha prosperado todavía en Europa? Y no creo que prospere mucho tiempo. Porque, especialmente por Alemania. Alemania es un país constructor de vehículos potentes y es un país que presenta sus datos. Cuando alguien le pregunta ¿por qué no limitan ustedes estos coches que van? Porque saben que en Alemania hay límites de velocidad, pero hay en determinados tramos de autobahn, pues puedes ir a límites. Yo tengo amigos que van y disfrutan y conducen con seguridad 200 kilómetros por hora en esos determinados. Porque el impuesto de circulación está en función también de los caballos del vehículo. Sí. Pero fíjate, lo que quiero apuntarte. No, yo hablaba de España. Sí, pero yo hablaba de España, sí. Yo no viajo tanto como tú. Lo que digo es que los caballos del vehículo suponen una proporción a la hora de lograr saber la cuota del impuesto de circulación. Pero fíjate, la cuestión es que cuando deberían quitar del impuesto, se me ocurre, aquellos caballos que legalmente no puedes utilizar. Vamos a llamarlo así. Los prohibidos. Posiblemente. Pero fíjate que en Alemania, cuando le plantean esta cuestión, dice, Alemania presenta sus datos. Y si aquí hemos ido a datos muy eufóricos, el ministro del Interior, lo hemos visto, muy eufórico, estamos en datos en la accidentalidad de los años 60. Es que en Alemania sacan la bandera de, mire, estamos en siniestralidad de 1950. Mucho mejor que en España. ¿Y qué ocurre? Que a lo mejor se está utilizando el argumento de la velocidad, que aquí nos gusta, a mí no me gusta, pero a mí me gusta distinguir entre exceso de velocidad y velocidad inadecuada, que es un concepto distinto y que a lo mejor nos estamos equivocando en cuanto a tanto radar, y yo sigo reivindicando, miren, quiero todavía saber del plan de radares qué pasaban, cuántos accidentes había antes de incorporarlos y cuántos ha habido después, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa, y para que no tengamos que hacer elucubraciones subjetivas,
Por tanto, ahí, en cuanto al exceso de velocidad, no centremos tanto en el exceso de velocidad. La alcoholemia, estoy absolutamente de acuerdo, es un problema gravísimo que tenemos en España y en muchos países, pero el exceso de velocidad, incluso ni siquiera la estadística de la Dirección General de Tráfico, no llega ni al 3% de los accidentes con víctimas, según está en su estadística. Si esa estadística no es verdad, pues mire, digo el exceso de velocidad, que es un concepto distinto a la velocidad inadecuada, pero para la velocidad inadecuada no valen los radares. No valen radares, y eso sí produce mucho más accidentes, el que una persona, por ejemplo, por la noche, con luz de cruce, vaya circulando a 120 por hora en una autopista, porque eso es una temeridad. El haz de luz que emite la luz corta no le permitiría detener el vehículo con seguridad ante un obstáculo, un animal, algún obstáculo que viniera. Y por tanto, no insistamos tanto en el exceso de velocidad, que a lo mejor es lo más fácil de captar. Y yo, sinceramente, quería, al hilo de la ley, de la nueva ley de tráfico, alguna contradicción más, que me gustaría que a lo mejor, pues, no sé, podamos encontrar alguna solución. Se han reducido los supuestos de pérdida de puntos. De 27 supuestos se han reducido a 19 más 1, que es el exceso de velocidad, que se ha dejado aparte, en un cuadro. Bien. Yo digo, vale, de acuerdo, mire, ¿el estacionar en un carril bus era peligroso? Pues yo creo que no, podría producir perturbación para los ayuntamientos que trinan con esta ley, por cierto, porque les gustaría que hubiera sido mucho más recaudatoria aún, pero resulta que... Es que no les iban a dejar pedir créditos. No, pero es que no veas lo que pretendían, ¿eh? No veas. Bien, la cuestión está en que ese supuesto se ha eliminado. Bien, pero es que se ha eliminado el circular por la noche sin alumbrado o produciendo deslumbramiento. Sí, yo me gustaría que alguien me explicara si eso no tiene gravedad. O, por ejemplo, a alguien que impide terminar un adelantamiento con seguridad, que también se le ha quitado la pérdida de puntos. O sea, al típico que tú vas a adelantar en una carretera de doble sentido y que se te pone a acelerar. Pues a ese tampoco tiene pérdida de puntos. El estacionar en un cambio de rasante o en una curva de reducida visibilidad, eso tampoco tiene pérdida de puntos. Me gustaría saber por qué se ha hecho eso, y me gustaría saber también, luego, y si podemos entrar también, que nos explicaran lo del tema de los detectores de radar inhibidores, que los detectores, a alguien le gusta el juego de la confusión, de decir que están prohibidos cuando no están prohibidos, y aquí la ley tenía que haber sido absolutamente clara. En el tema de los accesos a las ciudades, que esto se ha hecho, es decir, lo que ayer, antes de que entrara en vigor esta ley, era un delito, ahora por medio de esta ley, que es una ley orgánica, ya deja de ser delito. A mí me parece que esta es una ley, y perdóneme, insisto, no es un modelo de técnica legislativa, y yo vuelvo a repetir, a mí me parece que es una chapuza legislativa que lo único que pretende es la recaudación. Ángel. Sí, bueno, yo quería retomar algo anterior respecto de que no se había rebajado la velocidad media en los tramos controlados mediante el sistema de radares fijos. Nosotros, nuestro centro de gestión de tráfico de Valladolid, es precisamente el encargado de realizar esos estudios en toda España. Afortunadamente se ha rebajado en 1,9, me parece que es la última estadística. Esta mañana creo que he visto 1,9, podía traer todas las gráficas de toda España. Y por otra parte, también decir, no se ha tratado aquí si sería bueno o no sería bueno aumentar los límites de velocidad, mejor dicho, disminuirlos, es decir, permitir circular a más velocidad. Yo solamente voy al grupo de expertos, también a una comisión que se formó en España, donde desde profesores universitarios, escuelas de ingeniería, de física, agrupación de tráfico de la Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, llegaron a la conclusión, es un documento muy importante, sería incluso muy interesante, efectivamente, que se publicara, porque se hace un análisis durante un año, se estuvo realizando ese estudio, y viene a coincidir plenamente con el grupo de expertos de la Unión Europea. Por cada aumento de 1 km/h en la limitación de velocidad implica el aumento en accidentalidad de un 3%. Eso no lo digo yo, no lo dice la Dirección General de Tráfico, sino que recoge exclusivamente lo que dice el grupo de expertos de la Unión Europea dentro de la Comisión de Transportes. Entonces, sobre límites de velocidad. Ya sé que en Francia está a 130, 110 con lluvia, en algún otro país también está a 130, Italia, por ejemplo, en otros está a 120 y otros está a 111, Reino Unido. Alemania, que siempre se pone como ejemplo, no hay limitación de velocidad. Yo me pasa como
Mario Ronaldo, circulo bastante por allí, me parece que es un 15 y pico % de las autovías alemanas las que están con velocidad recomendada a 130 km/h. El resto de red, además donde yo me muevo, quizá por su orografía, etcétera, es unas autovías muy viradas, están con 100, con 90, 120, donde más, pero hay limitación de velocidad. Y recuerdo una sentencia de un tribunal federal respecto, simplemente con un accidente que tuvo, recuerdo que el vehículo que se conducía era un Porsche, y donde se condenó a aquel conductor precisamente por la velocidad inapropiada, inadecuada de ese conductor, que evidentemente circulaba en ese momento por una vía, vamos a llamarla libre, con velocidad recomendada a 130. Los franceses, por esa rivalidad, le llaman a las autopistas alemanas, esas criminales autopistas alemanas. Muy bien, señores, vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad, como es de costumbre. Regresamos en apenas 2 minutos, no se nos vayan, aquí en Espacio Abierto, ya con la moraleja de este programa.